Yo recuerdo que estaba preparando una palabra que iba a compartir para el 24 en mi casa, pero la voy a compartir hoy. Yo quiero hablar contigo hoy un poco acerca de lo que es el temor. Sabes que el temor de alguna manera viene a perjudicar nuestras vidas y aún nuestra relación con Dios. ¿Sabía usted eso? Que el temor viene a perjudicar nuestras vidas y muchas veces nuestra relación con Dios. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí. Porque el miedo a veces nos impide ir a cosas más profundas en Dios. El miedo nos impide obedecer a Dios. El miedo nos impide enfrentar lo que Dios nos dice que debemos enfrentar. La Escritura dice que hay algo que sí echa fuera el temor y es el amor. El verdadero amor de Dios echa fuera todo el temor. Pero el temor es literalmente una de las cosas que más detiene la vida de un cristiano. De avanzar, de creer, de caminar, de confiar. Lo que más complica a un cristiano en su vida es el temor. Y yo quiero representarlo de esta manera. Supongamos que las bendiciones están servidas en una bandeja, ¿vale? En una bandeja hermosa que va de un piso a 2 pisos a 3 pisos, como una tortita que va de ancho, angosto, angosto, pero resulta ser que arriba de esa bandeja de bendiciones que hay está lo que te atemoriza. Y si te fijas, lo que te atemoriza no es lo que está abajo ni el total de todo, sino algo que te atemoriza que está encima. Vamos a poner un ejemplo. Sé que es un ejemplo extremo, pero digamos que usted le tiene miedo a las arañitas, digamos que usted le tiene miedo a los ratoncitos, digamos que usted le tiene miedo, no sé, a una cucarachita, una cosa pequeña, ¿verdad que sí? Pero que transmite ¿qué? Mucho miedo. Pero para poder tomar de las bendiciones que Dios tiene, nosotros tenemos que enfrentar el miedo y de alguna manera espantarlo, echarlo fuera o agarrarlo y darle un palazo. Sí, porque el temor es algo que hay que apalear. El temor es algo que hay que vencer. El temor es como un gigante. De hecho, cuando vemos en la Escritura a Goliat parándose enfrente del pueblo de Israel, los atemorizaba. ¿Y qué los paralizaba de enfrentar a Goliat, ese ejército? El temor. ¿El temor a qué? A morir. El temor a perder. El temor a ver que lo que estaba delante de ellos era más grande, pero no creían que el Dios que ellos tenían era más grande que ese gigante. Entonces, cuando nosotros tenemos una montaña de bendiciones que están para ser tomadas en nuestras manos, pero hay algo encima que representa el temor que nos impide tomar las bendiciones, entonces ese temor puede hacernos perder muchas bendiciones en el camino. Puede hacernos desistir, puede hacernos evitar recorrer el camino que nos corresponde. Y para hacer ciertas cosas, en todo se requiere vencer literalmente el temor. Para entregarse en las manos del Señor una persona que está, ¿cómo es que se llama?, desahuciada, tiene que vencer el temor. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver de cerca el proceso de personas que están muriendo con cáncer o con esas enfermedades terminales que son terriblemente dolorosas y tortuosas. En un principio, en el proceso, la gente no quiere morirse. Literalmente nadie se quiere morir. Cuando le dan el diagnóstico, nadie quiere morirse. Pero cuando el dolor ha avanzado, cuando la embestida de la enfermedad se ha hecho tan fuerte, tú logras escuchar a esas personas que no querían morir diciendo: yo lo único que quiero es morirme, porque así yo voy ¿a qué? A descansar. Y el miedo a la muerte es algo que es natural en nosotros, porque nosotros no fuimos diseñados para morir, nosotros fuimos diseñados para vivir eternamente. Pero a causa del pecado entró la muerte en nuestras vidas y por consecuencia nuestro cuerpo se va deteriorando, se va descomponiendo, se va destruyendo, va perdiendo capacidades con el paso del tiempo. Y hay gente que todavía siente miedo cuando le respira la muerte en la nuca, o cuando tiene esa película que les pasa toda su vida por su mente y de repente se ven muriendo. Entonces entra un miedo porque no sabemos realmente a qué nos enfrentamos cuando morimos. Lo único que sabemos es que aquel que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero es algo que
que nosotros un día vamos a tener que vivir, queramos o no queramos. Pero no hablemos de la muerte como el miedo más paralizante, porque la muerte puede llegar en cualquier momento, pero no sabemos cuándo. Pero hay miedos que son muy visibles, que son muy tangibles, que son muy cercanos a nosotros, que nos impiden realmente a servir a Dios o a hacer ciertas cosas. Voy a poner el caso de la gente que está aprendiendo a cantar y quiere cantar, pero le cuesta un poco. ¿Saben qué es lo primero que tienen que vencer? El miedo. Las personas que quieren aprender a manejar, pero están en un proceso, la mayoría de las personas al principio tienen emoción, pero a algunas personas les invade el miedo. Entonces lo primero que tienen que vencer es el miedo para poder hacer eso. Tenemos miedo a enfrentar ciertas cosas o a soltar ciertas cosas. Como padres tenemos miedo a soltar a nuestros hijos en nuevas etapas solo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que les pase algo que nosotros no podamos controlar. Por ejemplo, cuando usted como padre está emocionado porque va a soltar a su niño en su primer día de jardín, de guardería, porque necesita hacer sus cosas, usted lo suelta y está alegre porque va a tener, entre comillas, un peso menos en su brazo, pero va a tener una preocupación más en su corazón, porque usted, aún que está dejando bajo el cuidado de alguien a su niño o a su niña, usted tiene miedo porque no sabe lo que puede pasar. En Estados Unidos yo diría que no iría, y Dios lo bendiga y cambie las circunstancias, pero a mí me daría miedo soltar a mis hijos al colegio, porque se supone que en el colegio van a estudiar, pero hay altos números de casos donde hombres con espíritu suicida y con deseos de dar muerte a muchos han entrado con armamentos y han causado masacres en colegios. ¿Y qué genera eso en el corazón de la gente? Miedo. Eso genera un miedo que paraliza y que evita que nosotros muchas veces hagamos eso. Pero resulta ser que yo recuerdo una frase de una película que no es muy bíblica, que no es nada de todo esto, ¿verdad? Es una película, digamos, ciencia ficción, así como con cierto grado de, ¿cómo es que se llama? De espiritualidad compleja. Pero un personaje dice, no se puede vivir con miedo. Porque la gente le decía, pero es que tú estás como buscando quitarte la vida, estás procurando hacer todo lo posible para ver cuándo te mueres. Y él no podía morir, literalmente él no podía morir, entonces él podía destruirse, se regeneraba y todo esto. Pero resulta ser que él dice, no se puede vivir con miedo. Y claro, si él tiene vida infinita, no hay problema, pero nosotros tenemos que saber que no es el miedo que te paraliza lo que tiene que gobernarte, es el miedo de la prudencia lo que tiene que ayudarte a sobrevivir. Pero el problema está cuando el miedo, cuando el temor viene a controlar tu vida y tus acciones. Yo quiero danzar para el Señor, pero me da. Yo quiero cantar para el Señor, pero me da. Yo quiero aprender un instrumento y sé que puedo tocarlo, pero cuando me paro al frente me da. Y tenemos que enfrentar ese miedo para poder hacer ciertas cosas. Tenemos miedo y el miedo apunta a que estás pensando en el fracaso. Y resulta ser que en la fórmula de parte del Señor, la obra del Señor no da para una fórmula que dé fracaso, sino para una fórmula que dé éxito y bendición y que cumpla la palabra de Dios conforme lo ha establecido. Yo quería hacer quisiera haber tenido aquí algo, ¿vale? Pero arriba colocar una cajita y decirte, puedes tomar tu bendición, pero en la cajita está lo que te atemoriza. Tienes que meter tu mano y tienes que sacarla. Entonces, literalmente te complicaría porque no sabes si hay un sapo, no sabes si hay una serpiente, no sabes si hay una araña, no sabes si hay una cucaracha, no sabes si hay un ratón. No sabes si hay una trampa porque ahí hay algo. Y entonces el solo hecho de yo decirte que hay una cajita y que puede haber algo que no te guste mucho ahí y de no poder ver la cajita te da miedo. Y resulta que la fe es actuar sin ver muchas veces. La fe es tener certeza de que el que te está mandando te va a ayudar a vencer las pruebas que toca vencer en el camino. Y entender que Dios no le quita las pruebas a nadie. Dios pasa junto con las personas las pruebas. Dios en medio de las tentaciones también está ahí dándonos la salida, porque dice que no hemos sido tentados
más allá de lo humano y de algo que no podamos soportar. Y bueno, y somos tentados, caemos, fallamos, erramos y todo eso. Pero ¿cuál es el asunto de una persona que ha fallado y que no quiere volver a Dios? Tiene miedo porque siente que de parte de Dios va a haber un rechazo. Tiene esa sensación de que Dios no va a volver a perdonar o a sanar la relación entre él y Dios mismo. Y el miedo nunca va a ser un buen consejero para ningún cristiano. De hecho, recuerde que a Josué le dijeron que tenía que ser muy valiente y esforzado, que no tenía que temer y no tenía que desmayar. Lo que quiere decir que había muchas situaciones que Josué iba a enfrentar que le iban a provocar miedo. Abrir nuestra boca para proclamar el nombre de Dios en medio de nuestras batallas a veces nos da miedo. Recuerdo una persona que me dijo esto: mira, yo decidí comenzar a orar a las 2 de la mañana, pero mira, el día que empecé a orar y que me arrodillé, eso fue empezando a orar y voltearon unos potes detrás de mi casa y yo me asusté. Y yo dije, no, así no, yo no sigo orando porque empiezan a suceder cosas. Decía él porque tenía ese miedo, era más allá de eso, es cosas que genera muchas veces tu mente. El miedo puede ser bueno cuando te hace actuar de manera segura. ¿Por qué? Porque te hace ser prudente, pero el miedo no va a ser un buen compañero en tu vida si te está deteniendo de hacer lo que Dios te está pidiendo hacer. Mucha gente ha perdido el amor de su vida por miedo, ¿sabía usted? Mucha gente ha perdido el amor de su vida, ¿por qué? Por miedo. Mucha gente ha perdido el trabajo de su vida por miedo, por no enfrentarse con otros. Mucha gente le ha ido mal en las pruebas psicotécnicas por miedo, porque tiene el conocimiento, pero el miedo los bloquea. Entonces, una de las cosas que impide que nosotros seamos gobernados por miedo es acercarnos a Dios. Porque cuando el miedo quiere venir a gobernar, el amor de Dios es el que se va a manifestar para que nosotros podamos realmente hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Habían cosas que a mí me daban mucho miedo de pequeño. Sabía bailar, pero me daba miedo sacar a bailar hasta a mi familia. Sépanlo. Y cuando yo me decidía a bailar, ponían la última canción que era El Alma Llanera y yo no bailaba joropo. Y me quedaba con el yo pude haber bailado, pero no bailé. Yo sabía bailar, pero no pude bailar porque no me atreví a bailar antes. De hecho, algunas personas en el mundo, para quitarse el miedo, se echan algunos, ¿cómo se toman la Santa Cena, verdad? Con terremoto y todo eso, ¿no? La Santa Cena mala. La incorrecta, por así decirlo. Y resulta ser que nosotros no necesitamos otra dosis de otra cosa para vencer el miedo, sino asumir los desafíos tomados de la mano de Dios. Nos da miedo orar. Puedo ver, y al escuchar a muchos orar, que les da aún miedo abrir su corazón de manera sincera al Señor. Y la oración es una práctica. La oración es relación, la oración es poder desarrollar una relación con el Señor y que podamos nosotros expresar de nuestro corazón lo que tenemos. Alguien dijo un día en una reunión de pastores: si yo le diera a usted la oportunidad de que usted hiciera la mejor oración de su vida en un minuto, ¿cómo sería la oración? Y entonces empezó a darle la oportunidad a uno. Y él dice, pasa que el primero tiene la oportunidad y comienza y abre el camino, pero el segundo entonces se queda bloqueado porque siente que no tiene más nada que decir. Pero resulta que la alabanza que hay en mi corazón, la actitud de agradecimiento que hay en mi corazón, no es igual a la que hay en el corazón de otra persona. Entonces, ¿de dónde sale la oración? De la actitud de agradecimiento, del amor, de entender cuánto Dios nos ha perdonado, de entender que tenemos que afrontar ciertas cosas que nos dan temor, pero que nos vamos a parar. Algunas personas dicen de esta manera que siempre nosotros debemos pararnos con temor en el púlpito, pero hay un error al entender el tipo de temor que debemos tener. ¿Sí me explico? Porque el temor de nervios y de miedo se vence con la práctica,
Pero lo que nunca debe perderse es el temor reverente al Señor. Pero la gente dice, si yo no me subo temblando al púlpito, entonces no estoy subiendo de la manera correcta. No, llega un momento en el que tú te levantarás con autoridad como se levantó Pedro después de haber negado al Maestro 3 veces y haber sido vuelto a confirmar y a levantarse y a predicar con tal autoridad que en la primera oración, en la primera predicación, en la primera alabanza se rindan al Señor 3.000 o 4.000 personas. ¿Sí me explico? Porque yo no logro sacar de mi cabeza el hecho de que Pedro sí sabía que había gente por ahí que lo había visto negar al Maestro. Y Pedro de repente en su humanidad, hablando así fuera de la teoría de lo que hay en la Biblia, pudo haber dicho, oye, bueno, me toca hacer esta pega, pero de repente sale alguno por ahí y dice, vas a estar tú predicando que negaste a tu Maestro 3 veces antes de que él muriese. Falso. Oye, eres terriblemente falso, ¿cómo se te ocurre? Pero el miedo no permitió que él fuese detenido en lo que él tenía que hacer. No le impidió hacerlo. Tenía miedo para caminar sobre las aguas y dio pasos, luego se hundió. Pero no impidió que el miedo totalmente lo detuviese. Dio pasos, pero el miedo lo bloqueó. Entonces, hay una característica del miedo que usted tiene que estudiar y del temor que usted tiene que estudiar. Está el miedo que viene en las primeras ocasiones, en la juventud, en los primeros pasos que usted da en todo, ¿verdad que sí? En dar su primera exposición, en cuando usted es padre, que su niño va a dar los primeros pasos, que se levanta y usted lo logra ver y usted se alegra, pero usted tiene miedo de que él se caiga y se dé su golpe en la cabeza, ¿verdad? Son los miedos de los primeros comienzos, son ese temor, ese miedito de los primeros comienzos, de los primeros pasos. En la vida del cristiano eso es normal, pero no debe gobernarte. Eso tiene que irse controlando, practicando, encomendándose al Señor para que el temor no te paralice. Pero sí considero que hay un problema grave, o puede desarrollarse un problema grave en el corazón de una persona cuando el miedo toma autoridad sobre una persona ya madura espiritualmente, entre comillas. ¿Sí me explico? Conoces al Señor, te entregas al Señor, te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, le sirves al Señor. Pero cuando te encomiendan una labor o un paso adelante o hacer una tarea que está fuera de tus capacidades, digamos, porque te atemoriza, lo primero que empieza a surgir es el miedo. Y el miedo te paraliza. Y el miedo te impide disfrutar de las bondades del Señor. ¿Por qué los viejos se ponen más precavidos? ¿Por qué una persona mayor no aprende a montar patines? Porque los golpes se siente que duelen más, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué pasa? Que el miedo comienza aquí en nuestra mente, y al diablo le encanta trabajar en respaldar el miedo. Hay momentos donde vas a tener que dar pasos muy a ciegas en el camino del Señor y eso te va a dar miedo. Hay momentos donde vas a tener que soltar cosas y eso te va a dar mucho, pero mucho miedo y mucha incertidumbre. Hay momentos donde vas a tener que, para conquistar, dar pasos tan gigantescos que tú nunca pensabas que podías darlo y que siempre las personas te han dicho es imposible, no se puede. Pero resulta ser que la Escritura dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y Corintios 13 dice que el amor todo lo puede. Y literalmente comienza por ahí, ¿verdad que sí? El amor todo lo puede. ¿El amor qué? Todo lo puede. O sea que el amor real a Dios nos hace enfrentar gigantes. ¿Quién tuvo más amor que temor? David. ¿Tuvo más temor que amor? No, tuvo más amor que temor, porque para enfrentar al gigante necesitaba amar a Dios de tal manera que él supiese y entendiese en su relación con Dios que Dios le iba a dar la victoria, que Dios le iba a hacer un conquistador. En el caso de los emprendedores, y lo dije anteriormente en días atrás,
uno de los mayores temores de una persona que quiere emprender un proyecto es fallar. Ni siquiera has comenzado y ya estás pensando que vas a fallar. ¿Por qué? Porque tienes miedo, no tienes confianza en las promesas de lo que Dios te ha dicho, en que Dios prosperará, ¿verdad? Y bendecirá la obra de tus manos, que Dios bendecirá todo aquello que tú hagas por cuanto has decidido creer en Él y por cuanto has rendido tu vida a Él, y de lo que recibes a través de lo que haces, bendices también el nombre del Señor. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que enfrentarnos con el temor. Mi casa ha sido un lugar donde hemos visto los temores en cada uno de nosotros. Digamos que de alguna manera, en pequeña escala, nosotros tenemos identificados los temores de nuestros hijos. En pequeña escala, los que se dejan ver muy notoriamente. Pero el gigante que los detiene de hacer lo que Dios quiere, lo conocen ellos personalmente. Y ese gigante no lo puedo derribar yo. A ese gigante tiene que caerle a piedra a cada uno de mis hijos. A ese gigante tiene que derrotarlo cada uno de mis hijos. Y ese gigante al cual tú te enfrentas todos los días, tienes que encargarte de derribarlo tú mismo en el nombre del Señor. Porque esos miedos nos impiden ser eficaces. Esos miedos nos impiden cruzar al otro lado. Esos miedos nos impiden soltar lo que nos daña. Ese miedo nos impide disfrutar de las bondades de Dios y ver todo lo malo y nada bueno. Eso es terrible. Ver todo lo malo del día a día, pero no ver lo bueno de Dios. Por ejemplo, yo veo ese mar y aunque está frío, yo he tenido deseos y ya me he metido un poco más adentro y más adentro. Pero lo primero que tú piensas al meterte a ese mar, aparte del agua fría, es el temor por las corrientes. Pero resulta ser que ciertos tipos de corrientes que se mueven te mantienen arriba, no te mantienen abajo. Las aguas calmas hacen que tú te hundas, pero las aguas que se mueven como en la playa, que tienen oleaje, te hacen estar arriba. Cuando un remolino te revuelca, sí es verdad que te revuelca, pero nunca te lleva abajo, te mantiene en el remolino y en algún momento tú vas para arriba. No importa cómo salgas con tu ropa, en la cabeza, en los pies, botada al otro lado del mar, ¿verdad? Pero el agua siempre te levanta. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Ser prudente, porque el temor me hace entender cuáles son mis capacidades. Pero el entender que yo quiero disfrutar de ese mar tiene que ser más grande del temor que yo tengo a ese mar. Entonces digo, aquí sí me puedo meter. Hoy no hay tanto oleaje, sí me puedo meter. Pero por supuesto, cuando vea las olas de 30 metros, ni por la carretera voy a pasar, porque van a pasar por la carretera por encima. Pero cuando nosotros le damos poder y autoridad al temor, vuelvo a decirlo, eso se convierte en un gigante y en un paredón que sientes que es imposible de derribar, de pasar. Y veíamos en estos días una película acerca de un soldado que quería estar en uno de los grupos élites de Estados Unidos, de los Rangers. Y yo decía, como cristianos debemos ser más soldados que ovejas. Ay, ay, ay. Brandon estaba ahí, ¿verdad que sí? Como soldados debemos ser más soldados que ovejas. Tenemos que tener la cualidad de ovejas para obedecer la voz de nuestro pastor y seguirle, ¿sí? Aleluya. Aleluya. Y esa parte también es difícil, porque tener la cualidad de oveja para obedecer la voz de nuestro pastor y seguirle es complejo. Pero debemos tener la cualidad de soldado para no rendirnos ni detenernos en los momentos más duros y más difíciles. Empezó un grupo grande, espectacular, todos con el deseo, iban venciendo, y como iban saliendo porque no cumplían con las expectativas. Algunos por un golpecito y una herida para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, se detenían, se cansaban. Y cuando fue el último día de la prueba, resulta ser que hasta una nave interplanetaria por allá, ¿verdad que sí?, cayó
Y lo que podía ser una prueba muy sencilla terminó siendo un tiempo de supervivencia brutal, donde quedó el más mero macho y uno que cayó en la camilla en la primera bombardeada. Y yo dije, se murieron todos y llegó el que estaba más golpeado y el atropellado, que ese llevó en la camilla hasta allá. Pero el lema de ellos es nunca ¿qué? Nunca nos rendimos. Nunca nos rendimos. Y yo decía, este tipo de persona es el que necesita el cristianismo. Este tipo de conductas, este tipo de pensamiento, este tipo de visión es la que necesita un cristiano. Por eso Pablo, más allá de hablar de ovejas, habló de soldados, de que los soldados no se enredan en otros negocios cuando están sirviendo a un amo, de que nosotros peleemos la buena batalla de la fe, de que nosotros nos revistamos con la armadura de Dios para que después que haya pasado el día malo, bueno, que pase todo lo que tenga que pasar y nosotros permanezcamos como firmes. Pero resulta ser que el temor nos impide afrontar los pequeños desafíos y mucho menos. No, si nos mandan para allá Brandon y a mí, ya hacemos la oración, nos entregamos al Señor y nos vamos, ¿verdad que sí, Brandon? Porque las piernas nos fallan. Para empezar, las piernas nos fallan por el temor. Pero este hombre que era muy callado, que la gente lo tenía como raro y que todo esto, en los momentos más difíciles se le activó el modo supervivencia y el modo venezolano, para adelante es para allá. Porque para atrás espantan, ¿verdad? Para atrás ni para tomar impulso, decimos nosotros, porque es para adelante. Entonces, si algo tenemos que aprender del ejército y de esta película que le comento a ustedes, que ustedes, bueno, después les paso el dato si no la han visto. Esta película me recordó algo. Nosotros necesitamos desarrollar un carácter tal de obediencia a Dios, que por obedecerle a Él, nosotros podemos pasar por fuego, por agua, ¿qué más? Por los ríos, por todo lugar. Y saber que tenemos temor, pero que nos corresponde completar la tarea que el Señor nos ha dado. Hay mucha incertidumbre, hay mucho temor por lo que va a suceder. Lo que suceda de la mano del Señor. Porque nosotros estamos pensando, ay, si nos sacan algunos, porque no tienen documentos. Ya, y si viene el Señor y nos arrebata, y vienen a buscarnos y no nos consiguen, van a perder tiempo porque están tratando de conseguirnos. Y si al Señor le place que no nos vayamos, y nosotros queremos huir a la primera, entonces ahí es donde nosotros deberíamos ser como los Rangers, esto que le estoy diciendo. Un Ranger no se rinde, un Ranger no echa para atrás, un Ranger tiene que cumplir la misión para la cual ha sido preparado. ¿Y sabes cuál es uno de los grandes desafíos de esta unidad élite? Que ellos no son los que van atrás, ellos son los que le ponen en primera fila el pecho a las balas. Que son los primeros que están dispuestos a dar su vida por su patria. Ah, pero yo no estoy dispuesto a salir cuando hace frío. No salgo porque me da temor que me dé mucho frío. No salgo, mire, hay gente que dice, oye, no sé si salir porque me da miedo que me resfríe. ¿Y si no te resfrías? Hay veces en que yo no he querido salir y he conseguido la bendición en la calle, ¿no? ¿Sí o no? Que pateas de repente ese billete de 20,000 y tú dices, aleluya, Señor, y recoges, ¿verdad que sí? Pero tú no querías salir, pero pateaste el billetito de 20,000 y dijiste, gloria a Dios, Señor, tú sí eres bueno. Y Dios de arriba, bueno, y no que no querías salir. Así que nosotros como cristianos necesitamos darle la posición correcta a cada cosa. ¿Dónde está Dios y dónde está el temor? ¿Dónde están las promesas de Dios y dónde está el temor? ¿Dónde está mi obediencia a Dios y dónde está el temor? Si el temor está de frente a mi obediencia a Dios, el temor va a tener que quitarse. Y si el temor no se quita, nosotros vamos a tener que literalmente enfrentarlo. ¿Cuál es la diferencia entre alguien victorioso y alguien que no tiene ningún triunfo? En que alguien
decidió enfrentar sus temores y darle contra viento y contra marea. Y le voy a pedir que usted como tarea esta semana, usted busque y escuche, lea, no sé, como quiera, acerca de los veleros. Usted ha visto los veleros, ¿verdad? Usted ha visto los yates que son con velas de esas de viento, ¿verdad? Hace tiempo lo expliqué muy sencillo, pero esto tiene una lógica bien extraña. Resulta ser que los veleros utilizan el viento en contra para usarlo a favor. No sé si usted me entiende. Generalmente andan con viento en contra para utilizar ese viento de impulso a favor. Y usted dice, pero ¿cómo? Si uno debería ponerse de espaldas al viento para que el viento lo empuje. No, es que no funciona así. Así que yo quiero que usted busque cómo se mueve un velero, cómo las corrientes ayudan, cómo las corrientes vienen en contra, cómo el viento trabaja y cómo han hecho para utilizar eso a favor. Y mientras más viento, más impulso. Mientras menos viento, más velas sueltan. Pero mientras menos viento, más velas sueltan. Pero mientras más viento, a veces utilizan menos velas, como los barcos de los piratas del Caribe. Las abrían y las desplegaban para impulsarse ¿con qué? Con el viento. Y cuando no había mucho viento, a remo porque no había. Pero nosotros como cristianos debemos aprender a ser, escuche bien, como esos veleros, que los vientos contrarios los usamos a favor. Que todo ataque nosotros lo utilizamos a favor nuestro. Que todo lo malo, que todo lo que acontezca, entender que de alguna manera Dios lo está utilizando ¿para qué? Para bien. Y aquí termino. José no hubiese llegado al trono de Faraón si no hubiese pasado por la cárcel. No hubiese pasado por allí. Si José hubiese llegado solo hasta la casa del amo que él tenía en un principio cuando lo vendieron como esclavo, él no hubiese llegado ¿a dónde? Al trono de Faraón. O sea, que él no quería ir a la cárcel y él no entendía por qué él estaba en la cárcel, pero él necesitó en algún momento estar en la cárcel, y eso que parecía malo fue como ese viento que en contra se usó a favor. ¿Para qué? Para que él llegase a ser el segundo al mando en Egipto y fuese aquel instrumento que Dios utilizase para bendecir y salvar de la muerte por hambruna a toda esa nación y a los que se acercaron. Y tú y yo tenemos que entender, si hay algo que los está a ustedes atemorizando, como a todos, como a cualquiera, déjenme decirles, ustedes no están solos al enfrentar miedos. Cada quien siente miedos y enfrenta sus miedos de una manera muy personal, enfrenta sus batallas de una manera muy peculiar. Pero uno de los grandes problemas es detenerse por el miedo o permitir que el miedo hable más que nosotros. Necesitamos hacer que la voz de Dios a través de nosotros sea más fuerte que cualquier miedo. Sea más fuerte, que la voz de Dios sea más fuerte que el miedo que quiere estorbarnos a nosotros para hacer muchas cosas. Practicar un instrumento como este a mí no me da miedo, a otros sí les da miedo. Practicar instrumentos como la guitarra, sí le tenía mucho respeto, pero también lo aprendí. Y hacer muchas de estas cosas, cantar para mí era algo que me gustaba, pero me daba mucha vergüenza cantar en público, ¿oyeron? Pero vergüenza a mil, tengo que decirle, vergüenza a mil. Y fue uno de los miedos que tuve que afrontar. Y siempre decía, pero ¿por qué yo? Porque yo a veces quería solo tocar la guitarra, pero no, me tocaba cantar en muchos otros lugares. Pero como yo sabía que daba la oportunidad y que me gustaba, entonces yo tenía que asumir que el miedo no me iba a gobernar. Para aquellas personas que les da miedo predicar, tienen que enfrentar ese miedo. Para aquellas personas que les da miedo orar en público, tienen que enfrentar esos miedos. Para aquellas personas que tienen miedo de enfrentarse a un desafío ¿cómo que se llama? Como emprendedor, tienen que de alguna manera, en pequeña, mediana o en gran escala, tienen que
asumir ese desafío para vencer el miedo. Todos aquellos que hablan acerca de los emprendedores y los que hablan acerca de finanzas dicen que aún un fracaso en un emprendimiento es enseñanza, es aprendizaje. Pero una persona que nunca hace nada nunca va a poder pasar al siguiente nivel. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, ni tampoco hemos sido puestos aquí para perder, sino que todo lo que hacemos en Cristo es ganancia para nosotros. Y si hoy estamos aquí, eso es una bendición que nadie nos va a arrebatar. Y si usted va a vivir aquí en Chile el tiempo que Dios se lo permita, le voy a agradecer. No lo viva con miedo, no lo viva con temor, no lo viva con incertidumbre. Oye, sea prudente, sea sensato, sea sabio. Si tiene que guardar, guarde. Pero si tiene que irse a comer un pollito KFC, invite a su pastor. Y yo le digo, vamos, que vamos a tener miedo, no sabemos si mañana el Señor viene. ¿Verdad? Comamos pollito, comamos donas, comamos, no sé, cualquier cosita, ¿verdad que sí? Pero a veces a la gente le da mucho miedo cualquier cosa. Y resulta ser que el miedo no es buen consejero. El miedo no es buen compañero para un hombre de fe. El miedo no es un buen compañero ni consejero para un emprendedor. Y el miedo no puede estar sentado a tu lado ni alojarse en tu corazón. El que habita en tu vida es el Señor Jesús. Amén. Así que el amor de Dios eche fuera todo temor infundado en sus corazones, fundado en sus corazones, que alguien les ha transmitido, esos miedos que vienen desde su niñez, esas cosas que le hacen ver cómo es todo imposible, que el Señor empiece a derribar todo eso. Pero el Señor también les dé la valentía para afrontar los desafíos que corresponden en cuanto a esto. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, nosotros queremos darte gracias por este tiempo. Yo quiero bendecir, Señor Jesús, esta tarde hermosa y decirte, Dios mío, que el miedo no puede ser mayor que tu presencia en nuestras vidas, Señor, y que tu voz. Por eso hoy, Padre, pedimos perdón si le hemos hecho más caso al miedo, al detenernos, Señor Jesús, Padre, o al desistir de aquello que tú nos has estado llamando a hacer, Padre. Pero hoy, Dios mío, decidimos, Padre, ponernos en tu mano, porque entiendo que enfrentar el temor, Señor Jesús, es grande, Padre, es complejo, pero tu amor es el que echa realmente fuera todo temor, Padre Santo, que pueda paralizarnos. Así que hoy, Señor, clamo para que cada uno de nuestros hermanos que están aquí en este lugar puedan, Señor Jesús, entender que tú estás con ellos a su lado, que tú les has levantado de una manera especial, Señor Jesús, que aquello, Padre, que ha venido a atemorizarles, a detenerles, Padre, o a hacerles retroceder por tanto tiempo en sus vidas, Padre, tiene que perder vigencia y poder por el poder de tu palabra, Señor Jesús. Por tanto, Señor Jesús, levanta a todos aquellos hombres y mujeres, Padre, que aunque con temor te aman y quieren hacer tu voluntad, Padre, para que ellos entiendan que obedecerte tiene un resultado hermoso, Padre Santo, y que no importa lo que se interponga entre las bendiciones tuyas, Padre, y nosotros, Padre, se derriba todo miedo, todo temor, toda angustia, toda aflicción, toda opresión, todo espíritu contrario que quiera levantarse, Padre, pues tú eres aquel, Señor Jesús, que nos da la victoria, Padre amado, en todo lo que nosotros emprendemos, Padre. Y hoy, Señor, en lo que más pedimos, Padre Santo, valentía en nuestros corazones de tu parte, es en el poder ser obedientes a tu voluntad, Señor, en ser agradecidos, en disfrutar de lo que tenemos en el hoy, Padre, y saber, Padre, que el afán de mañana no me conviene tomarlo en cuenta hoy, Señor. Me conviene tomar, Señor Jesús, en cuenta la bendición de tu presencia, que en este día me ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús, que me ha hecho caminar en fe y ver la provisión en medio de mis más grandes batallas, Señor. Así que yo te doy gracias, Padre, por tu amor, Señor, por tus cuidados. Clamo, Señor Jesús, puedas limpiar nuestros corazones, nuestra mente, ayudarnos a caminar y pelear la buena batalla de la fe, Señor Jesús, como corresponde, Señor, y levantarnos con la autoridad que tú nos has dado. Y así, Señor, yo lo clamo y pido, Señor Jesús, por mis hermanos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús.
Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Denle un fuerte